Eh, Vamos a introducir entonces otro de los debates importantes en relación con este concepto de gobernanza que veníamos trabajando desde las perspectivas de la ingobernabilidad gubernativa, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la gobernanza, desde estas perspectivas, era entendida como un proceso de gestión efectiva de coaliciones, ¿sí? Con el propósito de responder a los problemas de ingobernabilidad. Bueno, muy bien. Ahora lo que quiero que profundicemos un poco es cómo se entienden aquí las políticas públicas. En otras palabras, hemos dicho, queremos gobernar por medio de coaliciones, por medio de una gestión efectiva, una gestión eficaz de coaliciones. Entonces, ¿cómo se entiende aquí la política pública? ¿Qué será entendido aquí por política pública? Y entonces vamos a decir lo siguiente. No sé, ¿ustedes ya vieron algún curso de políticas públicas en la maestría? ¿O curso vieron? ¿Evaluación? Ok. ¿Evaluación de políticas públicas se llamó? Bueno, muy bien. Entonces, listo. De pronto aquí hay algunos temas que de pronto trabajaron ahí, de pronto no, porque estos temas son aspectos más que relacionados con el tema de la evaluación de políticas, están relacionados más con el análisis de las políticas públicas. ¿Listo? Entonces, digamos que en gran medida el contexto seguramente de pronto lo vieron también, digamos que las políticas públicas surgen, o el terreno de las políticas públicas surge como un campo de la ciencia política y de los estudios de gobierno por allá en la década de 1940, 1950, ¿sí? ¿Por qué surge ahí el campo de las políticas públicas? Ya nosotros podemos un poquito eh, definirlo. Y es porque justamente recuerden que en ese momento posterior a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, perdón, se empiezan a edificar los estados del bienestar. Entonces, evidentemente los estados del bienestar son estados que intervienen mucho más en la economía, son estados que intervienen mucho más en la sociedad y es en ese contexto en donde se considera que se hace importante analizar, comprender cómo es que el Estado actúa en la sociedad. ¿Listo? Y entonces vamos a pensar un poquito lo siguiente. En ese momento aparecen, digamos, claro, los estados del bienestar, se necesita pensar mejor la acción del Estado y en ese momento ocurre también algo muy importante y es que se fortalecen mucho los estudios económicos. Entonces, en gran medida, las políticas públicas empiezan a ser comprendidas desde una lógica económica. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos generales las políticas públicas empiezan a ser comprendidas bajo el concepto del ciclo de las políticas. ¿Qué es el concepto del ciclo de las políticas? La manera como entendemos las políticas públicas desde el punto de vista de un proceso de formulación, un proceso de implementación y un proceso de evaluación. Cuando nosotros analizamos una política pública desde esos tres aspectos, estamos diciendo que estamos haciendo un análisis desde el ciclo de las políticas públicas. ¿Vamos hasta ahí? Y entonces ocurrió algo muy importante, y era que como la economía era la que estaba proveyendo más herramientas para comprender los problemas de la intervención del Estado, esa economía terminó influenciando mucho la manera de comprender estos tres ciclos: formulación, implementación y evaluación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué terminó influyendo eso? Primero, porque debido al influjo de la economía, se consideró que si bien podíamos tener esos tres momentos dentro del ciclo de las políticas, había un momento que era más importante que los otros dos, y era el proceso de formulación de las políticas.
¿sí? ¿Y por qué se consideró que era el más importante, según los economistas? Porque justamente en el proceso de formulación de las políticas públicas se tomaban las decisiones asociadas a la política pública. Y si nosotros comprendíamos eso, entonces desde una perspectiva económica íbamos a comprender que las decisiones que se tomaban eran decisiones sumamente racionales. ¿Por qué? Porque recuerden que la economía es una ciencia social que nos ayuda a entender los problemas desde el punto de vista de la racionalidad, es decir, de cómo podemos utilizar los recursos óptimamente para la consecución de distintos objetivos sociales. Entonces, lo que los economistas dijeron un poco fue, miren, si bien las políticas públicas tienen esos tres momentos, formulación, implementación y evaluación, el momento más importante es el de formulación, porque ahí es donde tomamos las decisiones, ojo con esto, ahí es donde tomamos las decisiones y adicionalmente son decisiones que tienen que estar basadas en criterios de racionalidad. Si una política pública, decían estos economistas y politólogos, es tomar la implementación será muy fácil de llevar a cabo y la evaluación va a ser muy sencilla de hacer. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta los criterios de racionalidad que yo estoy planteando en el momento de tomar mis decisiones, soy tan racional que puedo prever que nadie se va a interponer en mi política pública. Y segundo, pues desde el comienzo mismo, como estoy entendiendo la política pública desde lógicas de eficiencia y eficacia, tengo definidos los criterios para evaluarla. Es decir, la mejor política pública es la que va a ser eficiente y a la vez la que va a ser eficaz. Entonces, desde este punto de vista, se consolida el ciclo de las políticas públicas como la forma de comprensión de las políticas y adicionalmente se entiende que es muy importante que las personas que son las más expertas en los temas y las personas que saben de políticas públicas tomen las decisiones. Des en cuenta que hace un momento planteábamos que anterior a las circunstancias en las que estamos ahorita, se trató de considerar que la tecnocracia era una salida para la toma de decisiones. Entonces, des en cuenta que el ciclo de las políticas inicialmente está muy cercano a esta idea tecnocrática. ¿Por qué? Porque se consideraba que eran expertos los que tenían que tomar las decisiones de las políticas públicas en esa fase de formulación. ¿Sí? Y si eran los expertos los que tomaban las decisiones, pues eran decisiones que se iban a implementar muy fácilmente. Insisto, esto se llamó el ciclo de las políticas. Y atención, entonces aquí lanzo un concepto muy importante y es cómo se entiende las políticas públicas en este sentido, en esta primera dimensión. Entonces, en esta primera dimensión que les he anotado, vamos a entender las políticas públicas como el arte de gobernar a partir de sucesivas decisiones racionales. ¿Qué son las políticas públicas? En el ciclo de las políticas públicas, en la teoría del ciclo de las políticas públicas, el arte de gobernar a partir de sucesivas decisiones racionales. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sin embargo, iba ocurriendo algo muy paradójico, y es que poco a poco nos íbamos dando cuenta que podíamos generar políticas súper racionales, podíamos generar políticas muy bien fundamentadas, ¿sí? Podíamos tomar políticas muy cercanas a esta idea tecnocrática, pero lo que se demostraba siempre es que las políticas públicas fracasaban, ¿sí? Fracasaban, es decir, no lograban conseguir sus objetivos, no lograban conseguir los propósitos para los cuales habían sido diseñadas esas políticas públicas. Desde ese punto de vista, entonces, des en cuenta que lo que empieza a surgir es la pregunta de por qué la tecnocracia no funciona. Y en gran medida esa es la pregunta de por qué vamos cayendo en sociedades que son ingobernables. ¿Sí? Una sociedad ingobernable se caracteriza porque nuestras políticas públicas no son eficaces. Entonces, desde ese punto de vista, se empieza a analizar qué es lo que está pasando
Y es justamente, seguramente esto lo vieron en sus cursos, en ese contexto en donde se empieza a considerar que la política pública no se puede entender únicamente desde el punto de vista de su formulación, sino que la implementación misma de las políticas públicas tiene unas lógicas propias, tiene unas lógicas que el decisor, que la persona que formula las políticas públicas no necesariamente va a comprender bien. Entonces aparecen todas las discusiones alrededor de la discusión, perdón, alrededor del análisis de por qué fracasan las políticas y ese análisis conlleva a pensar el problema de la implementación. Pasa el tiempo y entonces se siguen ahondando los problemas de ingobernabilidad y entramos entonces ya al terreno que estábamos planteando hace un momento, y es que en una sociedad compleja nos damos cuenta que una política pública pensada, como es pensada desde el ciclo de las políticas públicas, pues no es lo más pertinente. Es decir, si nosotros seguimos pensando en que las políticas públicas son el arte de gobernar a partir de sucesivas decisiones racionales, pues nos damos cuenta que en una sociedad compleja eso no va a tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque justamente esa sociedad compleja se caracteriza porque se empieza a dejar de lado ese mito tecnocrático y empezamos a comprender verdaderamente todas las implicaciones que tiene el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial. Dicho eso, entonces, en el marco del concepto de gobernanza que hemos dado, no podemos seguir sosteniendo que las políticas públicas son el arte de gobernar a partir de sucesivas decisiones racionales. Ahora vamos a entender las políticas públicas desde otro punto de vista, ¿listo? Las políticas públicas en el marco de la gobernanza, entendida como la hemos entendido, como la gestión efectiva de coaliciones, decía, las políticas públicas van a ser comprendidas como una acción colectiva orientada a la solución de problemas sociales. Repito, las políticas públicas son comprendidas como una acción colectiva orientada a la solución de problemas sociales. ¿Por qué una acción colectiva? Porque se involucran varios actores. Ya no es el Estado tecnocrático hiperracional que toma las decisiones y gobierna. Ahora reconocemos, ¿sí? Reconocemos que efectivamente tenemos una pluralidad de actores que pueden bloquear o apoyar esas políticas públicas. Recuerden, de ahí viene la importancia de haber pensado el tema de la implementación, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista decimos, las políticas públicas en tanto se acercan a un concepto de gobernanza en el que hablamos de coaliciones sociales, las políticas públicas no son otra cosa que una acción colectiva. Una acción colectiva entre distintos sectores de gobierno, acción colectiva entre gobierno y distintos actores sociales con el propósito de garantizar unos objetivos que se ha trazado esa misma política pública. Des en cuenta que en última instancia la idea de gobierno en un sentido muy simple significa es que podamos tener políticas públicas que sean eficaces, ¿sí? Entonces, las políticas públicas, corrijo ahí un poquito a Julián, son comprendidas como una acción colectiva orientada a resolver problemas sociales. ¿Listo? Resolver problemas sociales. Muy bien. Entonces, así como lo plantea muy bien Laura aquí, las políticas públicas bajo este concepto de gobernanza, recuerden, como una gestión efectiva de coaliciones, son entendidas como una acción colectiva orientada a la solución de problemas sociales. Voy a dar un ejemplo para que lo pongamos lo pongamos en una perspectiva muy clara. ¿Listo? Y ahí nos vamos dando cuenta por qué cuando se habla de gobernanza se habla de distintos actores, pero no porque sea importante la democracia, la participación, no. Des en cuenta que la idea de una acción colectiva es una estrategia de gobierno, ¿listo?
Por eso insisto mucho, la gobernanza no renuncia al ejercicio del gobierno, no es una antítesis del gobierno. La gobernanza piensa el gobierno de otra forma en el marco de estas sociedades complejas. Por eso les insisto mucho, por eso hablamos mucho de gobernar en gobernanza. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, aquí la mejor manera de entender esto, seguimos, para que no se vayan a confundir, seguimos con la idea que se deriva de la ingobernabilidad gubernativa, seguimos con la idea de la gobernanza, el concepto de gobernanza que sale de aquí, y con esta idea de política pública. ¿Listo? Insisto mucho y perdónenme que los moleste tanto con eso. Des en cuenta la diferencia de pensar la política pública como el arte de gobernar a partir de sucesivas decisiones racionales, a entender la política pública como una acción colectiva orientada a resolver problemas sociales. Entonces, pensemos en esto. Una buena manera de comprender qué es lo que nos están diciendo acá, ojalá ustedes pudieran hacer un esquemita, escribirlo si tienen apuntes en este momento. Yo voy a tratar de hacerlo acá para después mostrarlo. Es entender la política pública desde el modelo de los círculos de decisiones. ¿Sí? Esto nos va ya a materializar con toda claridad qué es la gobernanza y cómo se entienden las políticas públicas acá. Entonces, pensemos en cualquier política pública, ¿sí? Entonces vamos a pensar, ustedes piensen en la que consideren, yo voy a pensar en la política pública de educación superior, ¿listo? Entonces, en la política pública de educación superior podemos entender que hay distintos actores, ¿cierto? Y entonces vamos a tratar de ubicar esos actores, entonces cada quien piensa en la política que quiere y vayamos haciendo el ejemplo, ¿listo? Entonces, cada política pública tiene muchos actores, ¿sí? Sí, bien, como lo plantea Diego, está bien ese resumen, ¿listo? Dos conceptos distintos de política pública. Ojalá eso les sirva para las personas que hacen ejercicios de gobierno. ¿Listo? Ustedes pueden contratar a un experto para que les entregue un documento de política pública con un montón de recomendaciones, es decir, una idea de decisiones racionales, o ustedes ya pueden saber que cuando hablan de política pública tienen que hablar de una acción colectiva, es decir, de una gestión efectiva de coaliciones. ¿Listo? Entonces, ustedes ya lo saben mejor. Bueno, muy bien. Volvamos a los círculos decisionales. Entonces, pensemos que hay un primer círculo decisional, ¿sí? Y piensen qué actores estaría ahí. Entonces, ¿cuál es la característica de este primer círculo decisional? Que están los actores que en un momento dado están siempre presentes en el momento de tomar algún tipo de decisión sobre la política educativa. ¿Sí? Yo estoy hablando de la política de educación superior. Piensen ustedes en las políticas que consideren. Entonces, en mi caso yo diría, en ese primer círculo decisional estaría el Ministerio de Educación. Yo pensaría que posiblemente está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque es el que me da la plata, y tal vez podría pensar que en muchas de las decisiones que se toman sobre el sistema de educación superior, me voy a inventar cualquier otra cosa, está el ICFES, ¿sí? El Instituto Colombiano para el Fomento de la Calidad en la Educación Superior. ¿Listo? Entonces yo diría, ahí tengo mi primer círculo decisional, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar aquí un esquemita. Yo no sé si ahí lo alcancen a ver. Ese es mi primer círculo decisional y ahí están estos tres actores. Pero ojo, es factible que se me genere un segundo círculo decisional en donde están otros actores dentro del gobierno que son importantes para mi política pública de educación superior. Es decir, este segundo círculo decisional nos acerca al problema de la intersectorialidad. ¿Sí? Ya lo habíamos mencionado. Entonces pensemos, en mi caso yo creo que
estaría en ese segundo círculo, tal vez podría estar el SENA. Como el SENA depende del Ministerio del Trabajo, pues entonces yo diría que está el Ministerio del Trabajo. Presumiblemente está el Departamento Nacional de Planeación, por ejemplo. Y adicionalmente voy a contar a... eh, está el Ministerio, está el SENA, está el Ministerio de Hacienda. Voy a contar al ICETEX, porque el ICETEX es la entidad encargada de dar los créditos educativos. Entonces, supongamos, aquí lo voy a tratar de mostrar, que ya tengo un segundo círculo decisional. ¿Listo? Un segundo círculo decisional. ¿Cuál es la característica entonces? ¿Y por qué ahí no irían las universidades? Ya le doy la respuesta a Laura. El primer círculo decisional están los actores que siempre estarían presentes en el momento de tomar una decisión. En el segundo círculo decisional están actores importantes desde la intersectorialidad, es decir, dentro del mismo gobierno. Por definición, las universidades no están regidas por el gobierno. Las universidades tienen autonomía universitaria. Por eso es, no sé si ustedes lo habrán notado en los comunicados, que la ministra de Educación puede decir que los colegios públicos van a virtualizar y no vuelven a clases hasta no sé cuándo. Pero cuando habla de las universidades públicas dice, les recomendamos a las universidades públicas que hagan tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque en virtud de la autonomía universitaria, el ministerio no puede obligar a las universidades a que hagan ciertas cosas. Entonces, ojo con esto. Ya viene ese tema del que habla Javier. Entonces, lo que quiero es que vayamos organizando el mapa. Un primer círculo decisional, las entidades o los actores gubernamentales fundamentales en la toma de decisiones. Un segundo círculo decisional, que son otros actores gubernamentales con los que yo me tendría que coordinar para llevar a cabo la política pública. ¿Sí? Entonces yo me tengo que coordinar con el ICETEX, yo me tengo que coordinar con el SENA, yo tal vez me tengo que coordinar con el Ministerio del Trabajo, yo me tengo que coordinar con el Departamento Nacional de Planeación. Eso conformaría el segundo círculo decisional. Pero existe un tercer círculo decisional y entonces ahí es donde entra lo que ustedes me han dicho. Hay un tercer círculo decisional donde entran las universidades. Entonces puede entrar el sistema universitario estatal, ¿sí? Que se reúne en el SUE. Ese es un actor. Pero adicionalmente ahí están los otros actores que pueden estar involucrados en esa política pública. Como bien lo plantean, estaría SCUN, como bien lo plantean, estarían las agremiaciones de maestros, como bien lo plantean, estarían agremiaciones de sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, des en cuenta que ahí es donde empieza ya a tener una idea no solo de lo intersectorial, sino de lo multiagente. Porque des en cuenta, los primeros dos círculos decisionales son círculos que conciernen al gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro del gobierno hay unos que son fundamentales en esa política pública y hay otros que pueden entrar a apoyar o que se requiere de coordinación para garantizar que esa política pública se lleve a cabo. ¿Listo? Entonces, lo primero es que tenemos primer círculo decisional, segundo círculo decisional es intersectorialidad. Tercer círculo decisional son otros actores por fuera del Estado. Entonces, está, o por fuera del gobierno, mejor. Estaría el sistema universitario estatal, que es un ente que no es dominado por el gobierno, estarían los gremios de profesores, estarían los sindicatos de profesores, estaría el movimiento estudiantil, ¿sí? Es decir, todos estos actores de la sociedad social. Colciencias, a ver, ¿quién me dice dónde estaría Colciencias? Sí, Colciencias que hoy es el ministerio, exactamente. Colciencias hacía parte del segundo círculo, muy bien, ¿sí? Entre otras cosas, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no ha dicho nada durante la pandemia, ¿no? Seguramente nos va a sorprender diciendo que en Colombia están avanzando con el tema de la vacuna. Entonces,
desde ese punto de vista, tenemos ya un segundo círculo decisional que ustedes han entendido muy bien, y es el gobierno, pero en instancias que no necesariamente tienen que ver con la política de educación superior, pero que efectivamente inciden y con los cuales yo necesito coordinar. ¿Vamos hasta ahí? Aparece el tercer círculo que ya es fuera del gobierno, ¿sí? E incluso fuera del Estado. Entonces están estos actores, sindicatos, movimiento estudiantil, está el SUBE, está SCUN, están todas estas entidades, ¿listo? Entonces eso me conformaría el tercer círculo decisional, ¿sí? Y finalmente aparece un cuarto círculo decisional, que es otra pluralidad de actores que pueden tener una incidencia, que en algún momento pueden emitir conceptos a ser tenidos en cuenta en las políticas públicas por cualquiera de los actores que hemos señalado, ¿sí? Cualquiera de los actores de los otros círculos decisionales. Me explico. En el cuarto círculo decisional podría estar la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo dice, no, en Colombia hay que garantizar el derecho a la educación de no sé qué. En ese cuarto círculo decisional podría estar el Fondo Monetario Internacional, que dice, voy a hacer un crédito de préstamo para Colombia con el propósito de fortalecer los estudios técnicos y tecnológicos. En ese cuarto círculo decisional podría estar la Contraloría. En ese cuarto círculo decisional podría estar la Organización de Naciones Unidas cuando establece que la educación, o si establece que la educación superior es un derecho. Recuerden que ahí no es que las Naciones Unidas nos esté obligando, pero su concepto es muy valioso a tener en cuenta en el momento de hacer políticas públicas o de legitimar una política pública. Entonces, en definitiva, des en cuenta que si ustedes tienen los cuatro círculos decisionales, conforman una gran red, ¿sí? Y entonces, cuando decimos que conformamos esa gran red, des en cuenta que lo que tenemos que hacer es emprender una lógica de acción colectiva que me permita coordinar a todos esos actores que están involucrados en mi política pública. Des en cuenta que ya no es que contrato al técnico para que me diga y me haga un modelo econométrico de cómo soluciona el problema de la cobertura, sino que la política pública significa que eso puede estar ahí, pero yo tengo que entrar a trabajar, a negociar, a generar a veces conflicto con una multiplicidad de actores que hacen parte de ese campo de la política pública. Por eso recuerden lo que decíamos en relación con estos conceptos. Ya aparece ahí con toda claridad la idea de la ubicuidad de la política. Ya aparece ahí con toda claridad la idea de que tenemos una autoridad que es dispersa. Es decir, el ministerio puede tomar una decisión en la que la apoya el Ministerio de Hacienda, en la que la apoya el ICETEX, en la que la apoya Planeación Nacional, en la que la apoya todos, pero, ojo con esto, puede ser que en el tercer círculo no lo apoyen, puede ser que la ASCUN no lo apoye, puede ser que los estudiantes en sus movimientos no lo apoyen, puede haber un sindicato de profesores que no lo apoye, o incluso puede haber prescripciones de Naciones Unidas que en el sentido de lo que está proponiendo, por ejemplo, el ministerio. Pensemos que el ministerio le dio por proponer que en Colombia todo el mundo tendría que entrar a educar a educación superior mediante créditos educativos. Entonces, ahí lo que ocurre es que una prescripción de Naciones Unidas no necesariamente va a estar de acuerdo con lo que pasa con o lo que propone el ministerio ahí. Entonces, desde ese punto de vista, des en cuenta, y ya respondo a algunas de las preguntas que están ahí, desde ese punto de vista, es en cuenta que yo no puedo pensar más la política pública como un conjunto de decisiones racionales. Yo tengo que pensar la política pública en la práctica como una acción colectiva donde yo tengo que coordinarme con la multiplicidad de actores que hacen parte de mi campo. No necesariamente con todos, pero sí con una coalición que me permita llevar a cabo las decisiones que yo he tomado desde el gobierno. ¿Listo? Entonces, voy a repetir esto un poquito, pero yo creo que va quedando muy claro. Y entonces me están preguntando que cuál es la diferencia entre el primero y el segundo círculo. En el primer círculo están los actores que siempre tienen que estar presentes cuando se toma una decisión sobre determinada política.
Entonces, si es el tema de la política pública de educación superior, siempre estaría el Ministerio de Educación, ¿sí? Ojo con lo siguiente, ojo con lo siguiente. Una buena manera de establecer una distinción entre los actores que están en el primer círculo y en el segundo círculo es que quienes hacen la rendición de cuentas sobre determinada política son los actores del primer círculo decisional, ¿sí? O sea, si alguien tiene que hacer rendición sobre la política pública de educación superior, es el Ministerio de Educación, ¿sí? No necesariamente el ICETEX, no necesariamente Planeación Nacional. En el segundo círculo están otros actores del gobierno que son importantes para que esa política se pueda llevar a cabo. Entonces, yo como Ministerio de Educación me necesito coordinar tal vez con el ICETEX, con el ICFES, posiblemente me tengo que coordinar con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, posiblemente me tengo que coordinar con Planeación Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, primer círculo decisional, los más importantes siempre, los que hacen presencia siempre en las decisiones sobre política de educación superior. Más aún, los que tendrían que en un momento dado hacer la rendición de cuentas. En el segundo círculo son actores de gobierno, siguen siendo de gobierno, pero que no necesariamente harían esa rendición de cuentas, pero para mí son fundamentales para poder llevar a cabo la política pública. ¿Es claro hasta ahí? Del tercer círculo al cuarto círculo, esos dos círculos ya son la sociedad, ¿sí? Los primeros dos círculos, si ustedes lo quieren, son el gobierno. Y los dos primeros círculos me definen la intersectorialidad, ¿sí? Recuerden que tomamos medidas intersectoriales, es decir, que me tiene que apoyar el Ministerio de Trabajo, el ICETEX, el ICFES, para que yo tome una decisión desde el Ministerio de esto. ¿Listo? Y ojo, y en el cuarto están otros actores que no en el tercero y cuarto que no necesariamente hacen parte del gobierno. Puede que hagan parte del Estado, pero no del gobierno, ¿sí? Y entendamos esto es muy importante. Las políticas públicas generalmente son iniciativas de gobierno, no necesariamente de Estado. ¿Listo? Entonces, entre el tercero estarían otros actores que podrían bloquear o aprobar esas políticas públicas. ¿Sí? Me explico. Ahí podrían estar los sindicatos, podría estar el movimiento estudiantil, podría estar ASCUN, podría estar el sistema universitario estatal. Y en el cuarto círculo, ¿sí? Son actores que pueden ser estatales o de la sociedad que son importantes tener en cuenta en el momento de legitimar una política, ¿sí? Y que son actores que, aunque tienen una baja posibilidad, en algún momento la podrían bloquear. Por ejemplo, un ente de control podría decir, no, esa política pública no va porque se está gastando mal los recursos, ¿sí? Pero se en cuenta, un ente de control en sí mismo no entra a bloquear una política pública como sí lo podría hacer el movimiento estudiantil. El ente de control tiene otras funciones, pero claro, la decisión que en algún momento dado toma un ente de control puede llevar a que una política pública se suspenda, ¿sí? Pero entonces ahí les decía, ahí pueden haber distintos actores, tanto del Estado, la Defensoría del Pueblo es Estado, pero se encuentra la Defensoría del Pueblo no puede parar una política pública, la Defensoría del Pueblo solo hace recomendaciones. Ahí puede estar Naciones Unidas, ahí pueden estar algunas directivas que da el Fondo Monetario Internacional, ahí puede haber otro tipo de actores, piensen ustedes en padres de familia, en el caso de la educación superior, es decir, otros actores que pueden tener incidencia, pero cuya incidencia es menor a la que tendrían los actores del tercer círculo decisional. La enseñanza aquí, ¿cuál es, compañeros y compañeras? Que cuando yo pienso una política pública, debo pensar que hay distintos actores intersectoriales y multiagente que hacen parte de ese proceso de la política pública. Y que si yo quiero generar una política pública que esté en concordancia con la idea de la gobernanza, en tanto gestión efectiva de coaliciones, yo tengo que pensar la política pública como una acción colectiva en la cual intervienen distintos actores
cuyos actores puedo clasificar según esos círculos decisionales. ¿Es claro hasta ahí? Entonces, aquí hay una pregunta, lo que pasa es que se sale un poquito del tema, y es esta. Bueno, primero, hasta ahí vamos claros y respondo eso de la diferencia en las políticas públicas de gobierno y de Estado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Lo que espero es que con esto vayamos materializando la idea ya de la gobernanza. ¿Sí se dan cuenta? Incluso yo no estoy renunciando a gobernar, estoy pensando cómo logro coordinar la pluralidad de actores intersectoriales y multiagente que hacen parte de mi campo de la política pública, porque la política pública en última instancia es el ejercicio de gobierno. Recuerden que toda esta discusión arrancó sobre el problema del gobierno y la ingobernabilidad. Ahí era donde tenía sentido el tema de la gobernanza. Entonces, atención a lo siguiente, chicos y chicas. Es muy importante que ustedes hagan siempre una distinción, y aquí hago un pequeño paréntesis, para responder a Marcos Ernesto, y es la diferencia entre Estado y gobierno. ¿Listo? Miren, cuando yo hablo del Estado, estoy hablando de una forma de organización social que trasciende la idea de gobierno. En términos, el municipio, si usted es alcalde de algún municipio, eso es Estado. El departamento, la gobernación, eso es Estado. El Congreso de la República, eso es Estado. Las entes de control, eso es Estado. El Banco de la República, eso es Estado. ¿Listo? Eso es el Estado. Cuando hablo de gobierno, estoy hablando fundamentalmente de lo que a veces se llama también el nivel ejecutivo. Es decir, hablo de la presidencia, hablo de los ministerios y hablo de los departamentos administrativos. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, y bueno, y eso en distintos niveles. O sea, cuando yo hablo de gobierno en una ciudad, hablo de la alcaldía, hablo de las secretarías, etcétera. Ojo con esto. En términos generales, las políticas son iniciativas de gobierno, no necesariamente de Estado. ¿Qué es lo que podría en algún momento ser una política de Estado? Algo que queda establecido en la Constitución política que obliga a todas las actores del Estado, ya los vimos, a comprometerse con la implementación de esa política. Voy a darles un ejemplo sencillo. Ustedes saben que eso no pasa, lamentablemente, pero el acuerdo de paz se supone que es una política de Estado. ¿Por qué? Porque todos, alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, se supone que tendrían que y tienen la obligación de estar llevando a cabo exactamente, y trasciende a los gobiernos, la implementación del acuerdo de paz. Pero no solo ellos, también los entes de control, la Contraloría, la Procuraduría, todos tienen que en este momento y han definido oficinas para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz de acuerdo a las funciones que cada una de ellas tiene. Entonces, ojo con lo siguiente, generalmente las políticas públicas son acciones más de gobierno que de Estado, aunque puede haber políticas públicas de orden estatal, y para que eso sea así tienen que ser unas prescripciones que quedan muy claramente definidas en la Constitución política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Constitución política es la norma de normas, es la norma que define las acciones de todo el aparato estatal en nuestra sociedad. ¿Es claro hasta ahí? Por eso, en algunos casos, ustedes habrán escuchado hablar de una cosa que se llama el enfoque de los derechos. El enfoque de los derechos lo que intenta hacer es recoger lo que dice la Constitución política para tratar de materializar en la práctica lo que dice la Constitución política. Si nosotros asumimos el enfoque de derechos desde ahí, quiere decir que los sucesivos gobiernos, independientemente de su color partidista, tienen que aportar en la garantía de esos derechos que están ahí establecidos. ¿Es claro hasta ahí? Por eso des en cuenta lo que puede ocurrir. En Colombia nosotros tenemos establecido constitucionalmente la garantía del derecho a la educación hasta la educación básica. ¿Qué es la educación básica? Un año de preescolar, primaria y 4 años de bachillerato hasta noveno. Entonces, des en cuenta, cuando la ministra habla de eso,
ojo con esto, cuando la ministra habla de eso, la ministra dice, mire, tengo que lograr esto, tenemos que lograr lo otro, tenemos que garantizar las coberturas. Tengo, porque es una orden constitucional. En cambio, cuando hablan de la educación superior, como eso no está establecido en la Constitución, la ministra puede decir que está haciendo grandes esfuerzos para tal y tal cosa. Lo que siempre dicen, estamos haciendo grandes esfuerzos para que la gente tenga la educación superior y que no sé qué. Pero entonces son grandes esfuerzos, no tiene una obligación constitucional de hacerlo. ¿Listo? Y ojo, aquí lo que dice el compañero, cuando se acogen tratados internacionales, se acogen tratados internacionales como Estado, no como gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Por eso el enfoque de los derechos, cuando habla de políticas públicas, trata de mirar no únicamente lo que está garantizado constitucionalmente, sino todo aquello que está garantizado por los tratados internacionales que Colombia ha suscrito. Hay un artículo en la Constitución Política de nuestro país, creo que es el artículo 63, que establece que todo tratado internacional en materia de derechos humanos escrito por Colombia empieza a ser parte de la normatividad interna. Pero entonces, eso es a nivel ¿qué? Estatal. Por eso, atención, el acuerdo de paz, al ser establecido casi que con el nivel de un tratado, es un mandato estatal. ¿Sí? ¿Cuál es la mentira que ha dicho el presidente actualmente? La mentira es que él dice, claro, para ganar votos y pues para que los sectores más conservadores y todo eso lo apoyen, él dice que él no va a cumplir un acuerdo que firmó otro gobierno, pero él comete un error muy grande ahí, y es que ese gobierno firmó el acuerdo de paz no en virtud de una política gubernamental, sino en representación del Estado colombiano. Por eso dice en el acuerdo de paz, el Estado colombiano, ojo con esto, el Estado colombiano firma con las FARC-EP. No dice el gobierno de Juan Manuel Santos, no, dice el Estado colombiano. Por eso eso está depositado en Naciones Unidas y por eso eso está depositado en Ginebra. Por eso es que es chistosísimo que haya un gobierno que se la pasa hablando de la legalidad cuando no cumple este mandato, que es un mandato constitucional. O sea, por eso este gobierno ha sido demandado por inconstitucionalidad debido a que en el Plan Nacional de Desarrollo tenía que tener un capítulo específico de la implementación del acuerdo de paz y ese capítulo específico no quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo está demandado por inconstitucional, ¿sí? Entonces, por eso es que el gobierno hacia afuera se la pasa diciendo que está muy comprometido con el acuerdo de paz en la comunidad internacional, pero por eso es que hacia adentro dice que pues él no es responsable por una cosa que firmó otro gobierno, porque recuerden, este gobierno se monta a la presidencia diciendo que iba a hacer trizas los acuerdos de paz. En ese sentido, eso sería anticonstitucional. Mejor dicho, para la gente que ya nosotras todos aquí lo entendemos, ¿sí? Y es que efectivamente, si una persona se monta diciendo que no iba a ser realidad los acuerdos de paz, se está montando sobre la idea de un gobierno que aparece como inconstitucional y contrario a lo que prescribe el enfoque de derechos. ¿Es claro hasta ahí? Entonces, espero que ahí quede clara la diferencia, y cierro este paréntesis, entre políticas públicas gubernamentales y lo que puede ser una política pública estatal. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, des en cuenta también, y nuevamente los molesto con esto, perdónenme, pero es que yo creo que el curso debe ayudarnos a eso. Ya el problema es que, miren, no estamos hablando directamente de Duque ni nada, estamos hablando de un gobierno, sí, puede ser eso o el que sea, pero lo estamos planteando ya en otro nivel. Es decir, un gobierno que establece unas cosas que son contrarias a lo que establecería un enfoque de derechos o una noción de política pública como política estatal y una política gubernamental. Justamente, y eso seguramente lo van a ver los compañeros y compañeras que van a tratar el tema del acuerdo de paz, el gran problema que tenemos ahorita en Colombia es que el acuerdo de paz se está tratando como una política gubernamental y no como una política estatal. Entonces, por eso el gobierno cree que una buena forma de complementar el PENIS, el Plan Nacional de Integración de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito, podría ir acompañado por el uso del glifosato. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que eso es totalmente contrario al espíritu del acuerdo, a la integralidad del acuerdo y a lo que quedó ratificado en términos normativos del derecho internacional que se aplica en nuestro país en términos de lo que dice el acuerdo mismo. ¿Listo?
Entonces, el gran problema del acuerdo de paz es que se puede volver una política gubernamental. Entonces, el gobierno le da el nombre de PEDET a cosas que en realidad no son los PEDET, ¿sí? Como lo que está pasando ahorita. El gobierno le da el nombre de reforma rural integral a cosas que nada tienen que ver con la reforma rural integral. Entonces, ustedes lo van a ver, las personas que están trabajando el tema del acuerdo de paz, que efectivamente ahí aparece con toda claridad un problema en términos de considerar que esa política estatal, que debería ser la implementación del acuerdo de paz, empieza a tener acentos gubernamentales. Entonces empieza a estar sometida a una agenda de gobierno y más a la agenda de un gobierno que se ha planteado como eh, 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 de derecha, que se consideró que iba a ser frisar los acuerdos, que iba a acabar con ese maldito papel y bla, bla, bla. Ustedes conocen toda esa bella historia. Entonces, espero que quede claro esto. Bien, cierro ese paréntesis y desde ese punto de vista les pregunto, que esto es lo más importante, si ha quedado claro entonces qué es la política pública en el marco de la gobernanza como gestión efectiva de coaliciones. Claro el concepto de política pública ahí, claro el concepto de los círculos decisionales. ¿Persiste alguna duda? Esto va a ser clave, chicos y chicas. Bueno, muy bien. Solo para que lo retengan ahí en su mente, entonces, es distinto pensar la política pública desde el ciclo de las políticas como el arte de gobernar a partir de sucesivas decisiones racionales, a pensar las políticas públicas como una acción colectiva orientada a resolver problemas sociales. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esto me permite ya pasar para a la última parte de esta sesión. Seguimos, perdónenme, pero digamos, es muy importante que, o sea, que afiancemos muy bien la idea de qué es la gobernanza. Y todo esto, porque des en cuenta, ustedes van a hacer unas lecturas y entonces van a encontrar gobernanza multiagente o multiactor o gobernanza multinivel, pero todo eso lo pueden entender si comprendemos bien todo esto que les estoy diciendo, ¿listo? Recuerden, el curso no puede reducirse a hacer un resumen de las lecturas. Ustedes van a hacer las lecturas y van a entenderlas, porque no son tan complicadas. Lo que tenemos que hacer en clase es abrir otros horizontes que les permitan comprender las lecturas, pero que vayan más allá de las lecturas, ¿de acuerdo? Entonces, para que estemos un poco ubicados. Le respondo a Ana Karina lo de los círculos decisionales, es un autor que se llama, te lo voy a escribir acá, Pierre Muller, tiene un libro que se titula Las políticas públicas. ¿Listo? Pierre Muller, las políticas públicas. Bueno, muy bien. Dicho eso, entonces, seguimos en el tema de la ingobernabilidad gubernativa, seguimos en el tema de la gobernanza como gestión de, efectiva de coaliciones y seguimos con el tema de la política pública como una acción colectiva orientada a resolver problemas sociales. Entonces, voy a cerrar ya ahorita la sesión con este último tema, ¿listo? Entonces les pido un último esfuercito de concentración para entender esto que es relativamente más sencillo. Y es, según estos conceptos que hemos visto, ¿por qué fracasan las políticas públicas? ¿Sí? Recuerden, en última instancia, la manifestación, digamos, más próxima de gobierno que tenemos es la política pública, ¿sí? Entonces, si decimos que hay ingobernabilidad, en gran medida decimos que hay un fracaso recurrente de las políticas públicas. Entonces, la pregunta es una pregunta fundamental y es ¿por qué fracasan las políticas públicas? ¿Sí? Entonces, el curso quiere tratar de darles también algunas respuestas frente a eso. Y vamos a decir un poco lo siguiente. Como hemos dicho que la política pública es una acción colectiva, entonces la política pública generalmente fracasa
no cumple sus objetivos, no cumple sus propósitos, la política pública fracasa porque no hay una clara coordinación entre los actores involucrados en esa acción colectiva. ¿Listo? Entonces, en términos muy simples, las políticas públicas fracasan porque la acción colectiva que esas políticas públicas representan no se puede llevar a cabo. Es decir, porque los actores no logran coordinarse. ¿Listo? Y entonces des en cuenta que aquí surge un problema distinto, porque recuerden que en las nociones tecnocráticas y más autoritarias, pues la cosa se resuelve autoritariamente, ¿cierto? Entonces yo tomo la decisión y la aplico, mejor dicho, pero aquí entonces es otro problema y ese muestra que en el marco de sociedades más complejas y más democráticas, las políticas públicas fracasan es por falta de coordinación y tendríamos que garantizar la coordinación de esas políticas públicas. Y entonces, esto es lo que les quiero mostrar. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos para coordinar una política pública? ¿Listo? Entendida como una acción colectiva. ¿Listo? Entonces, hay un primer mecanismo que son las instituciones, que vamos a entenderlas como, ahorita vamos a ver que hay un equívoco muy grande ahí. Y el otro mecanismo para garantizar la coordinación de las políticas públicas son los referenciales. ¿Listo? Entonces, dos mecanismos que tenemos para tratar de garantizar que las políticas públicas sean más efectivas en el marco de sociedades complejas, es decir, lo que seguimos llevando ya a un término mucho más concreto, la idea de gobernanza, es que para coordinarnos necesitamos instituciones y necesitamos referenciales compartidos. ¿Sí? Si quieren lo coloco acá. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un momentico de las instituciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un equívoco muy grande a veces en las personas eh, y es que se considera que, por ejemplo, el Congreso de la República es una institución, que muchas veces la gente considera que los partidos políticos son instituciones. En términos de la ciencia política y las ciencias sociales, esas no son instituciones. ¿Listo? Entonces nos vamos a quitar eso de la cabeza. Las instituciones, por definición, son reglas de juego. ¿Listo? Una institución es una mediación, ¿sí? Que regula, que brinda estabilidad, que brinda certidumbre a la interacción entre distintos actores sociales. ¿Listo? Repito, las instituciones son reglas de juego, son mediaciones que brindan estabilidad, que brindan certidumbre y que permiten regular la interacción que tenemos entre distintos actores sociales. ¿Qué es el Congreso de la República? El Congreso de la República, en términos estrictos, es una organización. Es una organización que produce leyes. Pero se en cuenta que el Congreso de la República en sí mismo no es una regla de juego. ¿Es claro hasta ahí? Ni la Contraloría es una regla de juego, ni la presidencia es una regla de juego, ni el partido político es una regla de juego. Cuando hablamos de regla de juego, hablamos de esas normas, por ahí lo nombraba alguien, formales e informales, que definen nuestras conductas y que nos facilitan la interacción. ¿Listo? Sí, las instituciones pueden ser normas, pueden ser leyes, son reglas de juego, ¿sí? Pero el Congreso en sí mismo es en cuenta que no es una ley. El Congreso en sí mismo no es una norma. El Congreso es una organización que produce normas o produce reglas de juego. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que nos dicen estas teorías? Que yo facilito la acción colectiva que denominamos política pública cuando tengo claramente definidas las reglas de juego de la interacción. Si esas reglas de juego no están claramente definidas, no puedo llevar a cabo la coordinación
que me implica esa acción colectiva. ¿Es claro hasta ahí? Para ponerlo en términos muy simplificados, pero que seguramente me ayudarán a hacerme entender, cuando tenemos claramente definidas las competencias que tendría cada uno de los actores, cuando tenemos claramente definidas los mecanismos de interacción entre esos actores, se va a facilitar la implementación y la efectividad de una política pública. Des en cuenta que por eso fracasaban a veces esas políticas públicas que nos decían, no, el tema de género lo vamos ya te respondo, María Alejandra, lo vamos a trabajar de manera transversal. Y es en cuenta que eso era un fracaso porque nadie tenía claras las competencias. ¿Quién era el que iba a hacer la rendición de cuentas sobre el tema de género? ¿Quiénes eran los actores del primer círculo decisional, del segundo, etcétera? Eso no era tan claro. Por eso es que al final tocó que hubiesen secretarías específicas para designar esas responsabilidades y para que esas secretarías lograran coordinar, ¿sí? O ministerios, etcétera, esa intersectorialidad y tener vínculos con otros actores de la sociedad, etcétera. Entonces, efectivamente, como lo plantea aquí María Alejandra, uno esperaría que las instituciones generen para la cooperación. ¿Sí? Es decir, que esas reglas de juego me muestren que es más fácil, sencillo y que es mejor cooperar que no cooperar. ¿Sí? ¿Qué significa cooperar? Cumplir la regla de juego. ¿Listo? En Colombia des en cuenta que en general tenemos un gran lío con eso. Ya lo decíamos tal vez ayer. Aquí las personas que cumplen siempre las reglas de juego son los huevones. ¿Por qué? Porque se considera que lo mejor es ser avión, es el atajismo, es colarme, es todo eso. Pero des en cuenta que cuando todo el mundo hace esas cosas, no podemos tener una acción colectiva que nos permita ser efectivos en lo que queremos hacer. Les voy a dar un ejemplo súper sencillo para entender la importancia de las normas. Discúlpenme que hable de Bogotá, pero es donde vivo. Entonces, es un poco lo siguiente. Cuando uno entra a Transmilenio, hay gente que quiere entrar y hay gente que quiere salir. Si las personas hacen eso al mismo tiempo, ninguno sale y ninguno entra. Por eso necesitamos una regla de juego. Dejar salir primero es entrar más fácil al sistema. Si nosotros cumplimos esa regla de juego, está bien, ¿sí? Y entonces des en cuenta que logramos cooperar y ambos logramos nuestro objetivo. Pero si hay personas que no cumplen la regla de juego, es decir, si yo doy espacio para que las personas salgan y se me empiezan a colar, entonces des en cuenta que se rompe la acción colectiva, no hay posibilidad de cooperación. Entonces, en última instancia, las sociedades funcionan muy bien cuando hay cooperación. ¿Y qué sería la cooperación? El cumplimiento de unas reglas de juego claramente definidas. Así funciona la política pública cuando la planteamos como una lógica de acción colectiva, como un ejercicio de cooperación con una definición muy, muy clara de reglas de juego. Incluso de reglas de juego orientadas a regular conflictos. Me explico. Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo establecer la regla de juego con el movimiento estudiantil? Si ellos salen y bloquean las calles y todo eso. Miren, justamente en Colombia el problema que tenemos es que no tenemos una regla de juego de concertación con el movimiento estudiantil que sean creíbles para el movimiento estudiantil. Entonces, por eso el movimiento estudiantil tiene que salir a las calles y bloquea, porque si hubiese unas reglas de juego claras de negociación creíbles para el movimiento estudiantil, efectivamente des en cuenta que las políticas públicas no tendrían por qué bloquearse de la manera abrupta como a veces se bloquean. Entonces, des en cuenta que en gran medida lo que nos están diciendo acá es algo muy interesante. Y es que más allá de pensar una organización social sobre la base de ciertos tipos de autoritarismos para hacer efectivas las políticas públicas en sociedades complejas, lo que podemos pensar es en mecanismos de acción colectiva basados en criterios de cooperación y reglas de juego que permitan que en el marco de esa democracia las políticas públicas tiendan a ser más efectivas. Ahí es donde nuevamente empezamos a tener un vínculo, des en cuenta, entre gobernanza y democracia. ¿Sí? Pero des en cuenta que no es el vínculo simple que
gobernanza, participación, horizontalidad, no. Es un vínculo que tenemos que darle un contenido teórico muy preciso y muy claro. Y démonos cuenta entonces la importancia que empiezan a tener aquí las reglas de juego, es decir, las instituciones. ¿Listo? Eh, entonces, en ningún punto se justifica tener posturas autoritarias. En la teoría de sistemas, la violencia no es poder, ¿sí? En la teoría de sistemas, la violencia es entendida como la falta de poder. Recuerden, como los sistemas tienen que adaptarse, entonces un sistema que es incapaz de adaptarse es un sistema que no muestra poder, ¿sí? Porque el autoritarismo es mostrar la incapacidad de adaptación sistémica, ¿sí? Por eso, en teorías de sistemas, la violencia no es poder, ¿vale? Piensen a veces con un hijo, ¿sí? Eh, por ejemplo, si ustedes no tienen la capacidad de adaptarse y dar una cantidad de alternativas a su hijo, para ustedes ponerlo en la condición que lo quieren poner, eso significa que los que no tienen poder somos nosotros. Entonces, el uso de la violencia es la manifestación de la impotencia. La violencia muestra que no hay poder. Eso lo dice la teoría de sistemas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, en sociedades complejas, el uso del autoritarismo es la manifestación plena de la carencia de poder. ¿Sí? Es decir, cuando en Estados Unidos dicen que hay que expulsar a todos los migrantes, que tenemos que sacarlos, es decir, tener es que esa sociedad no es capaz de adaptarse a ese desafío sistémico. Y entonces lo que muestra es que no tiene capacidad de cambio y adaptación. Los que no tienen capacidad de cambio y adaptación son los que en ciencia política se consideran regímenes muy violentos. ¿Es claro hasta ahí? Bien, listo. Entonces, claro, hay políticas públicas que se logran y que logran tener muchísima coordinación, ¿sí? Piensen que hubo una política pública que en algún momento tuvo coordinación. Lo que pasa es que posteriormente, digamos, se generaron impactos que nadie esperaba y que hicieron que esa política pública fuera un fracaso también. Entonces, recuerden, por ejemplo, la política pública de ser pilo paga, ¿sí? La adoptó el Ministerio de Educación, el Ministerio dio la plata, el ICFES dio los préstamos, el ICETEC dio los préstamos, el ICFES sirvió para establecer las notas que tenían que tener estas personas para entrar a las universidades, es decir, todos hechos se coordinaron, los rectores estuvieron de acuerdo en todas las universidades en general con este modelo, el único actor que no estuvo de acuerdo posteriormente fue el movimiento estudiantil. Si no hubiese sido por el movimiento estudiantil, esa política pública sigue funcionando. Ahora, ¿por qué el movimiento no estuvo de acuerdo? Estuvo de acuerdo, no estuvo de acuerdo fundamentalmente porque a lo que llevó esto fue a un desperdicio grandísimo de recursos y adicionalmente a llevar a la educación superior a una situación muy dura de privatización. Pero des en cuenta que en gran medida ya había una experiencia de concertación un poco con los estudiantes. Y es que cuando fue el movimiento estudiantil de 2011 no había esa experiencia de concertación. Aquí la hubo y des en cuenta que en gran medida ser pilopaga no se ha eliminado. ¿Sí? Ser pilopaga continúa en una parte con esta cosa que se llama generación, etcétera, etcétera. Entonces, des en cuenta cómo el establecimiento de unas reglas de juego claras, incluso de espacios de concertación, es decir, de reglas de juego para resolver conflictos, son los elementos fundamentales para llevar a cabo eh, eh, la política pública. Pero ojo, aquí Ángela dice algo muy importante y es que se hizo una política pública con buena coordinación, pero fracasó por temas políticos. ¿Qué quieres decir con eso? Para ver si podemos aterrizar más los conceptos a casos concretos. Hola, profe. Pues básicamente esta era una, por plan de desarrollo en el 2015, 16, en Bogotá Humana para Bogotá, se nos dio la responsabilidad a la veeduría distrital de plantear
y ejecutar la política pública de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción para Bogotá. Nosotros en ese momento lo que hicimos fue, además de reunirnos con las entidades distritales, digamos que sería nuestro primer círculo, yo lo identifico así como en su explicación, también empezamos a reunirnos con el Consejo de Bogotá, con todos los gremios privados que hacen parte, pues que están en el distrito, como la ANDI, Camacol y demás, que eso pues yo lo identificaría como casi en el segundo y tercer círculo, con medios de comunicación privados y públicos y también con organizaciones sociales. Entonces, digamos que hicimos todo un ejercicio para incluir todos los sectores de la ciudad, todos, también ASCUN, por ejemplo, con universidades y demás, y entre todos construimos la política pública que tenía un gran componente de cambio cultural y cultura ciudadana, y todos tenían un plan de acción con unas acciones específicas dentro de esa política pública. Así se planteó todo el ejercicio de formulación, todo el documento, que pues por ser política pública debía pasar, pues tiene dos caminos, o el Consejo de Bogotá o o por decreto del alcalde. En ese momento, nuestra relación con el alcalde, que era el alcalde Petro, pues estaba muy deteriorada porque la veeduría empezó a tomar una relevancia sobre cómo él avanzaba en el plan de desarrollo, y pues digamos que nuestra visión que era un poco más objetiva, era que sus metas no estaban bien siendo cumplidas. Entonces, en ese momento, a pesar que era su bandera política, el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción, él no quiso firmar esa política por decreto para que se pudiera empezar en toda la fase de implementación. Entonces, por eso digo yo que todo el ejercicio durante 3 años y medio lo hicimos en coordinación con todos los sectores, porque en verdad además fue un tema, digamos, un poco histórico en Bogotá, que los gremios se sentaran con concejales, que se sentaran con organizaciones sociales, con medios de comunicación, con entidades distritales, y todos conversáramos sobre los mismos temas, pero que al final por un tema político de ego que no se quiso firmar esa política para que no saliera, pues digamos, el nombre más bien de la veedora distrital como la que lo formuló, y pues él no quiso hacerlo. Entonces, finalmente, por temas políticos no se hizo, y ahí ya entró Peñalosa, y pues Peñalosa ya tenía, digamos, ese compromiso también por plan de desarrollo, pero pues ahí ya lo que hicieron fue cambiar todo el sentido de la política y pasarlo más, pues a lo de siempre de transparencia, digámoslo. Y se perdió todo ese trabajo coordinado y Peñalosa también lo quitó. Entonces, por eso digo que también esto tiene un gran componente político. Estoy de acuerdo contigo, pero entonces aquí el componente político en esta teoría es, recuerden, no perdamos de vista el punto, digamos, los niveles en los que estamos hablando. Estamos hablando de un nivel de coordinación en las políticas públicas, pero con un propósito, y es tener una coalición que sea efectiva. Tal vez, me aventuro a decir, no conozco bien la situación, el problema de lo que tú me dices es que efectivamente no tuvo una coalición lo suficientemente fuerte para que se pudiera llevar a cabo. Es decir, yo puedo tener situaciones en las cuales puedo tener una coordinación entre distintos actores muy, muy buena, pero esa coordinación no significa necesariamente que esté planteando una coalición lo suficientemente fuerte para llevar a cabo el proceso de política pública. ¿Qué es lo que ocurre? Atención a lo siguiente, que yo no puedo gestionar una coalición sin coordinación, pero que la existencia de coordinación con ciertos actores no significa necesariamente que yo estoy montando una buena coalición. ¿Sí me hago entender? O sea, son dos niveles importantes. Tú tienes razón y como lo estás planteando, es un problema político. Sí, efectivamente es un problema político, porque la gobernanza no renuncia a la relación de poder. La gobernanza lo que quiere es hacer una coalición para garantizar una relación de poder que le sea favorable para gobernar. Entonces, desde ese punto de vista, el problema es que seguramente la coordinación que tuvieron entre ciertos actores no fue lo suficientemente amplia para conformar una coalición que obligara a que esa política pública se tuviese que llevar a cabo. Por eso, ojo, no podemos caer en la idea romanticista de la gobernanza, ¿sí? Porque muchas veces, lo que les decía, gobernanza es participación, horizontalidad, democracia, no,
La gobernanza no renuncia al gobierno. ¿Qué es lo que hace? Plantearse un dispositivo distinto de gobierno en el cual se busca generar una coordinación que cree una coalición lo suficientemente fuerte para que la política pública pueda ser implementada. ¿Listo? No olvidemos que estamos hablando de una gestión efectiva de coaliciones. Una coalición, para hacer coalición, necesita coordinación, pero no cualquier coordinación forma la coalición suficientemente fuerte para que se pueda llevar a cabo la política pública. ¿Es claro hasta ahí? Eso es lo que generalmente puede ocurrir, ¿sí? Incluso alguien que haya estado en la alcaldía de Petro dice también lo mismo. Pudimos coordinar con poblaciones LGTBI, con los animalistas, con no sé quién, con CISEMAS, pero por razones políticas no se pudo. Sí, efectivamente no se pudo porque no generaron la coalición o no se pudo generar suficientemente fuerte la coalición que les hubiese permitido llevar a cabo la política pública. ¿Sí? Y eso era por sus, digamos, sus relaciones con el consejo, con los gremios, etcétera, etcétera. Des en cuenta de esto. Por eso, cuando llega alguien que dice, fue más chica, que empieza a gobernar y que empieza a gobernar y a sacar cosas súper rápidas, no es porque sea un gran gerente, ¿sí? No es porque sepa de gerencia, es porque o ha sabido conformar o tuvo la posibilidad de conformar una coalición que le permite sacar adelante un montón de cosas. Pensemos que en gran medida eso es lo que puede estar pasando en Bogotá, y disculpen si hablo de Bogotá porque es lo que más conozco, en este momento, ¿sí? Es muy factible que en este momento Claudia López tenga una coalición que le va a permitir gobernar, ¿sí? Y que le va a permitir hacer un montón de cosas. Sin embargo, ojo, no olvidemos que el ejercicio de las políticas públicas es un ejercicio también condicionado, ¿vale? Entonces, con esto quiero cerrar esta partecita. Y es que cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de gestionar estas coaliciones bajo ciertas restricciones. Hay restricciones económicas, presupuestales, y hay restricciones también en términos de reglas de juego. ¿Sí? Me explico. Lo que ha pasado con Claudia López, ella ha dicho, yo no sé hasta qué punto sea todo verdad, no lo sé, pero ella ha dicho que, por ejemplo, algunas de las promesas de campaña que estableció en términos de movilidad en Bogotá no las pudo hacer porque ya había una norma que la obligaba a cumplir lo que había dejado su antecesor. Entonces, claro, el ejercicio de gobierno, incluso en el marco de la gestión de coaliciones, es un ejercicio, nada, ¿listo? El ejercicio de gobierno no es un ejercicio voluntarista. Para decirlo en términos muy simples, chicos y chicas, gobernar es heredar. Cuando yo entro a gobernar, así sea a través de la gestión de ciertas coaliciones, yo heredo cosas, yo heredo normas, yo heredo presupuestos, yo heredo problemas, ¿sí? Yo heredo imágenes. Entonces, desde ese punto de vista, nunca olvidemos que el ejercicio de gobierno es un ejercicio condicionado. ¿Es claro hasta ahí? Bueno, muy bien. Entonces queda clara la idea de la coordinación como un mecanismo para responder a por qué fracasan las políticas públicas en términos de la conformación de coaliciones que permitan llevar a cabo esas mismas políticas públicas. Y entonces, para cerrar ya la sesión de hoy, porque hemos visto mucha teoría, yo sé que es pesado, voy a cerrar con el último elemento que nos permite coordinar. ¿Listo? O el segundo elemento, que son los referenciales de política. ¿Sí? O yo les decía unos referenciales compartidos de política. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un referencial? Cuando hablamos de un referencial, estoy hablando de una representación que yo tengo sobre un problema. ¿Sí? Eh, Piensa en esto, compañeros y compañeras. En políticas públicas, definir un problema es crear el problema. ¿Listo? Repito, en políticas públicas, definir un problema es crear el problema. ¿Qué significa esto? Pensemos en lo siguiente. Supongamos que yo asumo que las mujeres son una población vulnerable. ¿Sí?
Entonces, si ese es mi referencial, que las mujeres son una población vulnerable, las políticas públicas que yo voy a crear son políticas públicas que van a estar orientadas a disminuir esa vulnerabilidad. Entonces van a ser políticas públicas de protección contra las violencias de la mujer, pueden ser políticas públicas de castigo a aquellos que violentan a una mujer, etcétera, etcétera. Pero yo puedo tener otro referencial, y es que yo no entiendo a la mujer o a las mujeres como población vulnerable, sino que las entiendo como sujeto de derechos. Si yo entiendo que la mujer es sujeto de derechos, la política pública va a ser distinta. Obviamente puede estar asociada a que se protejan a las mujeres de ciertas vulnerabilidades o, perdón, se resuelvan las vulnerabilidades que tienen las mujeres, pero por ejemplo, cuando digo que las mujeres son sujeto de derecho, la política pública está relacionada con el ejercicio pleno de los derechos. ¿Qué significa eso? Que cuando entiendo a la mujer como población vulnerable, es factible que a mí no me importe mucho la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres en el sector privado y en el sector público. Pero cuando yo entiendo a la mujer como sujeto de derechos, entonces entenderé que efectivamente esa brecha salarial sí es un problema clave de política pública. Entonces, en políticas públicas, definir un problema es crear el problema. ¿Cuál es la representación que yo tengo sobre un problema para desde ese punto de vista definir los objetivos y los instrumentos de mi política pública? Doy otro ejemplo para cerrar. Yo desplazadas son víctimas de la violencia, ¿sí? Entonces, yo, si entiendo a la persona desplazada como víctima de la violencia, yo voy a tomar un conjunto de medidas que me permitan aliviar o corregir las injusticias que esas personas sufrieron en relación con la violencia. Pero yo puedo pensar a la persona desplazada como un campesino víctima de la violencia. ¿Qué significa eso? Que en mi referencial de política pública, en la representación que yo me hago de la política pública, no solo me importa corregir las injusticias que esa persona ha tenido como víctima, sino también las injusticias que esa persona ha sufrido en tanto campesino. Entonces, en la primera visión de pronto no me importa tanto la redistribución de la tierra, pero en la segunda sí. Entonces, des en cuenta que en políticas públicas hay un componente fundamental y es la manera como nosotros nos representamos el problema. Si yo me represento a la persona homosexual como delincuente, obtendré un tipo específico de política pública para las personas homosexuales. Si entiendo a la persona homosexual como una persona enferma, tendré una política pública específica para esto. Y si entiendo a la persona homosexual como sujeto de derechos, tendré una política pública específica para eso. Entonces, cuando yo hablo de estas representaciones sobre un problema, estoy hablando de los referenciales. ¿Es claro hasta ahí? ¿Es claro por qué digo que en políticas públicas definir un problema es crear el problema? ¿Claros y claras? Bueno, muy bien. Entonces, si eso queda claro, entonces des en cuenta que una forma de coordinar la acción entre los distintos actores de los círculos decisionales es garantizar que todos compartamos el mismo referencial. ¿Listo? Entonces, imagínense, supongamos que el ministerio o la Secretaría de la Mujer tiene un referencial de la mujer basado en el ejercicio de derechos. Pero supongamos que otra entidad tiene un referencial basado en la mujer como población vulnerable. O supongamos lo siguiente, supongamos que en la política pública LGTBI hay una entidad, la Secretaría de Gobierno, que considera que la población LGTBI es delincuente, es una forma de delincuencia. Otros, la Secretaría de Salud, que entiende que la diversidad sexual es una enfermedad. Y está la Secretaría de Integración Social o la Secretaría de Desarrollo Económico, la que ustedes quieran, que considera que la población LGTBI son sujetos con derechos. Des en cuenta que si yo tengo distintos referenciales entre mis actores, no se van a poder coordinar, ¿sí? Entonces,
Un segundo elemento para garantizar la coordinación de los distintos actores, eh, ya te respondo. Una forma de analizar o garantizar la coordinación entre los distintos actores pasa no únicamente por tener unas reglas de juego muy claras y precisas, sino que pasa por compartir un mismo referencial. Si no tenemos un referencial compartido, no vamos a tener claras, no vamos a lograr coordinarnos ni a formar una coalición que permita llevar a cabo el ejercicio de gobernar en gobernanza. ¿Es claro hasta ahí? Un ejemplo en Colombia que ha permitido llevar a cabo unas políticas públicas relativamente efectivas son las políticas públicas de lucha contra la pobreza, porque se han tratado de coordinar, se han logrado coordinar muy bien y adicionalmente todos estos actores comparten el mismo referencial, que es esa política, bueno, que llaman algunos la política asistencialista y la política de promoción social. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede entrever que efectivamente, cuando tenemos una situación de intersectorialidad y multiagente, tenemos una situación en donde solo podremos gobernar mediante el ejercicio de coaliciones o la conformación de coaliciones efectivas, y para garantizar esas coaliciones necesitamos coordinación entre los agentes. Se va a lograr con el establecimiento claro de reglas de juego de instituciones y con la definición de un referencial compartido. ¿Es claro hasta ahí? Bueno, voy a repetir eso porque creo que se cortó un poquito. Entonces, en resumen y en definitiva, para terminar y poder responder la pregunta de Laura Carolina, eh, si nosotros estamos en el marco de una sociedad compleja, que por su naturaleza tiende a ser una sociedad ingobernable, aparece la posibilidad de gobernar en gobernanza como un medio para garantizar el ejercicio del gobierno en estas sociedades. En ese sentido, vamos a entender la gobernanza como una gestión efectiva de coaliciones. Para garantizar la gestión efectiva de coaliciones, debo entender que la política pública y el ejercicio mismo de gobierno está atravesado por los criterios de intersectorialidad y por los criterios de multiagente o multiagencia. ¿Qué significa eso? Que el ejercicio de garantizar una coalición efectiva pasa por garantizar la coordinación intersectorial y multiagente. Y esa coordinación multisectorial, intersectorial, perdón, y multiagente se logra por medio de mecanismos de coordinación sustentados en reglas de juego claras y en el establecimiento de referenciales compartidos, de referenciales de política pública común. ¿Listo? Ahí es donde toma forma en el terreno de las políticas públicas la idea de la gobernanza como gestión efectiva de coaliciones. Ahí es donde toma forma la idea de gobernar en gobernanza. Insistiendo, gobernar en gobernanza refiere necesariamente a entender que la gobernanza no renuncia al ejercicio de gobierno. Todo lo contrario, lo que quiere es generar en esta teoría una coalición que permita gobernar, porque se comprende que la política pública es una acción colectiva y esa acción colectiva se logrará coordinar en la medida en que definamos reglas de juego claras y en la medida en que tengamos unos referenciales compartidos. Ahí damos por terminado entonces este elemento de la ingobernabilidad gubernativa y cómo se entendería desde esta teoría el concepto de gobernanza.
Esto les va a dar unas bases muy precisas para comprender las lecturas que vienen. Todas estas lecturas que vienen les van a hablar de intersectorialidad, de coordinación, de agente multinivel, de relaciones multiagente, etcétera, etcétera. Entonces ya con este panorama, entendiendo lo que sería la teoría de sistema, la teoría sistémica, la complejidad, todas esas cosas, van a tener todas las herramientas teóricas necesarias para comprender muy bien las lecturas, ¿sí? Y adicionalmente para trascender esa idea de que la gobernanza es horizontalidad, participación y no sé qué cosas. ¿Listo? Vamos a darle un sentido muy teórico, muy conceptual y muy preciso a la idea de gobernanza para que esa idea nos sirva para gobernar, des en cuenta. Cuando yo les decía, mire, si ustedes escuchan, no es que la gobernanza son relaciones horizontales, democráticas, no sé qué, yo le digo, bueno, ¿cuál es la fórmula de gobierno que me está dando? ¿Sí? En realidad no me está dando ninguna fórmula de gobierno, me está caracterizando de pronto una situación. Pero cuando entendemos bien desde la teoría el concepto de gobernanza y de dónde surge, des en cuenta que sí tratamos de dar unas fórmulas para el ejercicio del gobierno. Es decir, cuando ustedes piensen ahora las políticas públicas, las van a pensar de otra forma. Si las piensan como una acción colectiva, si las piensan desde la lógica de coordinación y si las piensan desde cómo generar esa coordinación sobre la base de reglas de juego claras y adicionalmente sobre la base de la construcción de referenciales comunes. ¿Listo? Entonces, bien, ahora, para responder a la pregunta de Laura, ¿en dónde está esto de los referentes? Está igualmente, ustedes pueden buscar sobre las teorías de los referenciales. Eh, en políticas públicas. Ahí están unos autores que se llama Pierre Muller, eh, mm, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre ahorita. Permítanme un segundo, me acuerdo. Se lo busco acá rápido. Yves Surel, ya me acordé, no lo encontré acá. Y ya, permítanme, ya te lo... Estos son los autores que trabajan este tema de la coordinación sobre los referenciales compartidos de política. Pierre Muller, Yves Suel y Bruno Joubert. Y el libro de Pierre Muller, ya lo había referenciado antes, se titula Las políticas públicas. Aquí lo consiguen fácilmente en Colombia, ¿listo? Entonces espero que les sirva esa referencia. Bueno, muy bien. Entonces, compañeros y compañeras, creo que podemos dejar entonces aquí esta parte ya teórica, conceptual, podemos dejar aquí la sesión de hoy. Espero que haya sido fructífera. Discúlpenme si vimos muchos conceptos, pero digamos, traté de hacerlo como muy, muy concreto para que veamos la importancia de lo que yo les decía, ¿no? La importancia de los elementos conceptuales y teóricos para entender los problemas. Lo que haremos la próxima sesión es trabajar las teorías de la ingobernabilidad estructural, ver cómo se plantea desde allí el problema de la gobernanza y qué es lo que hay que hacer ahí. ¿De acuerdo? Y ya sobre esa base ustedes van a entender perfectamente qué es lo que vamos a trabajar también en la siguiente sesión,
que es la gobernanza multinivel. ¿Listo? No, mañana no tenemos sesión dentro de un mes, ¿no? Digo, estas sesiones, tenemos sesión el 14 de mayo, ¿sí? 14, 15 y miraremos cómo trabajamos lo del 16 de mayo, porque recuerden que con el propósito de evitarnos una sesión de 8 horas pegados al computador, entonces lo que vamos a hacer, que es lo que voy a plantearles ahorita, a ver cómo lo hacemos, es si definimos a lo largo de este mes, antes de vernos una reunión con cada grupo. ¿Sí? Una reunión en donde podamos resolver algunas dudas, si están avanzando ya en las lecturas o con estos temas que hemos visto, pero también para que me digan cómo están definiendo su trabajo que tienen que hacer sobre la gobernanza multinivel y esas cosas, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿y para qué el cojín? Vale, sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si les parece, no sé cómo nos podamos, si le toca otra silla entonces, no sé cómo coordinemos para lograr definir una reunión con cada grupo. Sí, no sé si cada grupo ahorita intenta definir una fecha en donde puedan y de aquí a, obviamente tendría que ser, venga, les propongo, para que pues sea fructífero para ustedes, para que, para que, ¿qué? Para que sea antes de la entrega de ese trabajo final y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, para que busquemos un espacio de encuentro con cada grupo, eh, antes del 4 de mayo, ¿sí? O sea, que tratemos de definir una reunión con cada grupo antes del 4 de mayo, ¿sí? Sí, recuerden, el trabajo va a ser para entregar el 15 de mayo. Cada grupo define si lo entrega como trabajo escrito o como video. ¿Listo? Por ahora, ¿qué les voy a recomendar? Yo no les voy a dar ya las pautas completas. ¿Por qué? Porque yo quiero que definamos efectivamente lo que tienen que hacer según sus trabajos de acuerdo a la reunión que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes me pueden decir, mire, profe, es que encontramos esta cosa que nos llamó muchísimo la atención, vemos esto, vemos lo otro, ta, ta, ta. Entonces yo les digo, listo, el trabajo puede ser así, así y así, definamos estas pautas así, ¿sí? ¿Qué es lo que les propongo? En este periodo de tiempo antes de la reunión, que vamos a tener grupo por grupo, tratemos de buscar la información y tratemos de nosotros mismos relacionar esa información con las lecturas de la asignatura. ¿Listo? Como que ustedes vayan leyendo, vayan mirando. Sobre esa base, cuando nos reunamos con cada grupo, ustedes me dicen, profe, mire, hemos visto esto, nos llama la atención esto, yo veo clarito lo de gobernanza multinivel aquí, veo clarito lo de gobernanza acá, veo esto, y entonces en esa reunión, para eso es que es, definimos muy bien los parámetros de cómo estructurar el trabajo, ¿sí? Sea el video o sea el trabajo escrito. Por ahora, ¿qué tendrían que hacer? Buscar información para que no lleguen ese día, profe, que es el acuerdo de paz, ¿sí? Sí, adicionalmente ir leyendo las lecturas del curso. Si ustedes ya tienen el mapa de que, mire, profe, el acuerdo de paz es esto, está el plan marco de implementación, están los PD, tales y tales, pero vemos que de pronto lo de gobernanza multinivel lo quisiéramos meter por aquí, tales. O sea, ustedes ya llegan con la idea de cómo podría ser el trabajo, ahí lo definimos y entonces efectivamente ya ustedes tienen los parámetros. Por eso les digo que sería muy importante que nos reunamos antes, mejor dicho, como mucho, antes del 4 de mayo. Con eso tienen 15 días para elaborar ese trabajo, ¿sí me entienden? O si es posible que tratamos de definir esa reunión antes del 30 de abril. ¿Sí? Con eso ya ustedes quedan súper claros en términos de cómo hacer ese trabajo y esas cosas. ¿Listo? Eh, eso es lo que les quería preguntar. Si yo les envío una invitación,
y si más bien ustedes me dan unos horarios en los que sea fácil para ustedes encontrarnos. Es decir, yo sé que muchos son padres, madres de familia, que están haciendo un montón de trabajos en sus lugares de trabajo, que están haciendo trabajos también en la casa, todas esas cosas. Entonces, si ustedes me dicen, mire, profe, si pudiésemos hacer la reunión después de las 7 de la noche, es factible que todos podamos estar. ¿Cómo es? Si es así, yo enviaría una citación a cada grupo a las 7 de la noche en distintos días. Si alguien me dice, no, profe, para mí lo más fácil es que nos reunamos un sábado, que me lo digan ustedes, el sábado después de las 4 de la tarde está bien, entonces yo podría poner las reuniones el sábado después de las 4 de la tarde y lo definimos. Yo lo que les voy a hacer es enviarle la invitación, no por esta plataforma, sino por Teams. No sé si lo han visto. Sí, que funciona mucho mejor. Entonces, por eso les pedía completo sus nombres, porque ya ahí les puedo enviar la invitación con la fecha y todas esas cosas, y entonces ahí ya nos encontramos grupo por grupo. La idea es que sea una reunión de máximo una horita, ¿sí? Con cada grupo. Entonces, ustedes me dirán, si ustedes me dicen, por ejemplo, mire, profe, eh, el próximo sábado 25 de abril, después de las 4 de la tarde, podemos. Entonces yo les envío después de las 4 de la tarde, les envío las invitaciones para que nos veamos. ¿Sí? Si me dicen, no, profe, después de las 3 de la tarde ese sábado, lo hacemos. Si me dicen el domingo, lo hacemos. Des en cuenta que es un sacrificio pequeño, porque lo que hacemos es que nos evitamos esa sesión tan larga del último sábado desde las 8 hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Ya miramos si esa sesión de ese sábado la podemos hacer mucho más corta, hablamos de los trabajos, hablamos ya de, ¿sí? De lo que ustedes han presentado y no tenemos que estar 8 horas pegados a un computador. Esa es la idea. Entonces, y des en cuenta, sería un trabajo de una hora por grupo, ¿sí? No sé, pueden ser en un mismo día, eso es lo que les estoy preguntando. Es decir, si yo les dijera ahorita que nos viéramos el sábado 25 de abril en la franja de la tarde, es decir, después de las 3 de la tarde, ¿es factible que la mayor parte de personas pudieran estar? Si es así, entonces yo les enviaría la invitación. Es factible que alguna persona del grupo no pueda estar, está bien, ¿sí? Lo importante es que esté la mayoría del grupo. Entonces yo les enviaría a cada grupo una invitación a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7 y nos podemos ver. Es algo así, ¿sí? O la otra es que ustedes me digan, yo les diga, mire, yo tengo unas franjas para poder trabajar. Por ejemplo, les digo, mire, los lunes entre las 6 y las 8 de la noche, los viernes entre las 4 y no sé qué, los sábados entre tal y tal hora. Yo les doy esas franjas y ustedes definen en qué franja y me avisan para yo enviarles la invitación. ¿Cómo lo ven más fácil? Listo. Entonces, vamos a hacer eso. Yo les envío ahorita unas franjas a todas y todos al correo electrónico y entonces ustedes me indican en qué franja podrían estar. ¿Listo? Y recuerden, sería una reunión de una horita, se las voy a poner antes del 30 de abril. Con eso ya ustedes quedan súper claros para que se dediquen a hacer el trabajo durante esos 15 días. ¿Sí? Ya ahí ustedes también habrán terminado el tema de las dos actividades virtuales que tienen que hacer, porque recuerden que la tercera actividad virtual se reemplazó justamente por este encuentro. ¿Les parece bien? Listo. Bueno, si estamos entonces todas y todos de acuerdo, entonces compañeros y compañeras, fue un placer, me da mucho pesar no conocerlos personalmente, espero que se cuiden mucho, cuiden sus familias y entonces nos vemos en la franjita de trabajo que les voy a enviar. ¿Listo? Listo. Un abrazo grande y cuídense mucho, espero que el curso sea de su agrado y los enriquezca verdaderamente. Bueno, chao, chao, un abrazo. Gracias, chao. Gracias, profe. Feliz tarde.
Gracias, profe. Chao, chao. Chao, cuídense, un abrazo. Gracias. Bye, profe. Bye. Gracias.